Ya, ahora sí. Como el Seba les de haber dicho, eh, los circuitos en una parte de la PSU, o sea, perdón, de la PDT, si bien en este semestre no hubieron como preguntas en el módulo común, de todas formas les puede entrar. Y así que mm, vamos a ver todo lo que corresponde a los circuitos. Si tienen alguna pregunta, háganla por el chat o prendan el micrófono, no es necesario como levantar la mano o algo antes para preguntar. Así que denle nomás con confianza. Ya. Ahora, respecto a los circuitos eléctricos, en la PDT y en la física en general tiene cierta simbología. De todas estas cosas que están aquí, toda esta simbología, vamos a utilizar en realidad súper poquita. De hecho, vamos a utilizar principalmente lo de arriba, entonces estas cosas que están acá abajo, no vamos a ver fuente alterna. Dentro de los circuitos nos vamos a ver motor, nos vamos a ver diodos, inductancia, toma tierra, nada de esto que está acá abajo vamos a ver en el módulo común. ¿Ya? Todo lo que está ahí en cruz no lo vamos a ver, no es necesario que se aprendan esa simbología. Lo que no está en cruz, ¿sí? Estos 3, 6, 9 elementos que están acá arriba, sí es necesario aprendérselos de memoria, entre comillas, pero en realidad para la prueba como que es solamente estos 3. ¿Sí? Se van a centrar en la resistencia, en pila o batería y, y quizás una bombilla. Ya porque el cable conductor, una línea como que no tiene sentido, no es muy relevante. La pila y la batería van a hacerse como de alguna de las dos formas, e interruptor a veces va a funcionar. ¿Ya? Y amperímetro y voltímetro es una A y una V, así que es muy común. La prueba también menciona cuando es un amperímetro y cuando es un voltímetro, así que tampoco es importantísimo que se lo aprendan de memoria. Y la prueba va a decir como cemento resistencia, entonces van a mostrar el símbolo de la resistencia que puede ser esta cadena montañas o este rectángulo. Y así que muchos elementos no son y son muy fáciles de aprendérselos, sobre todo con la práctica. Así que con eso están bien. Ya. Elementos del circuito, como ya hablaron con el SEBA, tenemos la fuente de poder o la pila o lo que sea que estén mostrando en el ejercicio en general. Muchas veces se muestra como una rayita larga y una rayita corta, como es el caso de la pila, o muchas rayitas largas y muchas rayitas cortas, como es el caso de una fuente de poder, un enchufe, etc. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una fuente de poder, tenemos el camino, ¿sí? Esta línea recta que representa un cable, aquí hay una resistencia, generalmente denominado por una letra R, y sigue el camino hasta la letra S donde hay un interruptor y ahí está entonces circulando la corriente. Hay más ejemplos de circuito aquí. Está la pila, línea larga, línea corta. Y aquí hay circunferencias con cruces que podemos interpretar como ampolletas. Es decir, como un objeto que está consumiendo la electricidad. Todos los objetos que consuman electricidad vamos a denominarlos resistencia o eh, elementos resistores. Pero no es muy relevante el nombre. Ya. Ahora, la corriente, de lo que ustedes recuerden, ¿por qué circula en un circuito? ¿Por qué se presenta la corriente eléctrica en un circuito? No, no entiendo la pregunta. Ya, ¿qué es la electricidad? Partamos por ahí. De lo que ustedes recuerden con el SEBA, ¿qué es la electricidad? ¿O cómo se origina la electricidad? Si es que lo... Era la energía de los electrones. Súper. La Algo energía, así. la energía que tienen los electrones por ser electrones. ¿Ya? Ahora, dentro de la naturaleza de estos electrones, ¿sí? De cargas positivas y cargas negativas, eh,
¿hacia dónde se acercan los electrones? ¿Hacia las cargas positivas o hacia las cargas negativas? A las positivas. A las positivas, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que aquí tenemos en una pila en general, ¿sí? En las pilas siempre sale como un más y un menos, es decir, el lado positivo y el lado negativo. En Ah, una, sí, el negativo va a ser positivo. Ya, ok. Ahí entendí la pregunta. claro. Continúa, perdón. No, tranqui, si estamos conversando, recién empezando esto. Y entonces tenemos cargas positivas, una placa positiva y una placa negativa, esto en cualquier ambiente de un circuito. ¿Ya? En un enchufe, por ejemplo, tenemos dos patitas, una patita es la positiva, otra patita es la negativa, y eso hace que circule la electricidad. En la pila lo mismo, tenemos un extremo positivo, un extremo negativo, y al conectar la pila hace que circulen los electrones desde la pila. En circuitos eléctricos tenemos la convención de que la corriente, estos electrones, siempre van a circular saliendo desde el positivo, circulan de esta forma, por el camino que puedan, salen del positivo y luego los electrones o esta electricidad entra al negativo. Ya, esto en la realidad no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene sentido que los electrones sean repelidos por el positivo y sean atraídos por el negativo. ¿Ya? Esto es una convención que se tiene en la física de que la corriente sale del más y entra por el menos, pero en realidad no es así. Ya en realidad la corriente eléctrica va a salir del lado negativo porque los electrones se están repeliendo con las cargas negativas y van a entrar al lado positivo o a la placa positiva porque los electrones se ven atraídos por el lado positivo. ¿Ya? Entonces, si bien vamos a representar la corriente como saliendo por el positivo y entrando al negativo, en la realidad pasa todo lo opuesto. La corriente eléctrica sale del negativo y entra al positivo. ¿Ya? Pero en física, en ejercicios de física, en la PDT y hasta en la universidad, vamos a seguir con la convención de que las corrientes salen del positivo y entran al negativo, como se explica aquí en la imagen. En la corriente real, efectivamente las cargas negativas salen de la placa positiva, o sea, perdón, se mueven de positivo a negativo, y en la corriente convencional, cargas positivas se mueven de negativo a positivo. Entonces, en la carga convencional se sigue ese camino, ¿sí? Salen de las cargas del positivo y entran al negativo, pero en la real sucede todo lo contrario. ¿Sí? Van a salir los electrones de la placa negativa y se van a sentir atraídas por el positivo. Entonces, con eso en consideración, si tenemos aquí siempre la línea larga va a ser la línea positiva y la línea corta siempre va a ser la línea negativa. Si cerramos aquí el interruptor del circuito, ¿hacia dónde circularía la corriente eléctrica convencional? Es decir, la que preguntarían en cualquier ejercicio. ¿En sentido horario o en sentido antihorario? En sentido horario. En sentido horario, ¿sí? Harían ese recorrido porque las cargas saldrían del lado positivo y entrarían al negativo. Ya, eso es lo convencional. La realidad es completamente lo opuesto. Irían entonces en sentido antihorario. Además, la corriente eléctrica, estos electrones que se mueven desde la batería, siempre van a elegir el camino de menor resistencia. ¿Ya? Los electrones son inteligentes y esto lo ven como una carretera, ¿sí? O como una calle cualquiera. Si ven entonces un camino que está lleno de autos y hay un taco gigante y ven un camino que está despejado, la corriente va a preferir ir por el lado que está despejado. Y ahí esto siempre va a ser así, siempre se cumple que si ven un camino con todas las resistencias, como es este caso de acá, y ven el camino de arriba que estaría despejado, los electrones van a preferir el camino de arriba. ¿Sí? O en su mayoría van a preferir el camino de arriba.
es posible que quizás algunos electrones pasen por abajo, pero en su mayoría van a preferir el camino de menor resistencia. La ley de Ohm, que es algo que estudiaron en la clase pasada con el Seba, recordémosla un poco, nos dice o establece que el voltaje o que la diferencia de potencial de un circuito va a ser igual a la intensidad de corriente del circuito multiplicado por la resistencia del circuito. O, como yo prefiero verlo, la intensidad de corriente va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial o al voltaje partido por la resistencia de este circuito. Ya, con eso en consideración, ¿sí? Y eliminen esta acá de acá porque va a complicar todo. ¿Cuál sería la intensidad de corriente en este ejercicio? Con esas fórmulas en consideración. De 3. 3. ¿Sí? La intensidad va a ser voltaje partido en resistencia, el voltaje son 9 volts, la resistencia son 3 ohms, por lo tanto la intensidad de corriente son de 3 amperes. ¿Ya? Así de simple aplicar la intensidad de corriente. Consulta, ¿ustedes cómo entienden la intensidad de corriente? Como para que estemos en la misma línea. Sí, si yo les Era pregunto, como la facilidad con la que podían pasar los electrones por X o Y material, ¿no? Algo así. ya, no precisamente. Okay. La resistencia representa la facilidad por la cual los electrones pueden pasar. ¿Ya? Mientras menor sea la resistencia, mientras menor sea este número de ohms, con mayor facilidad pueden pasar los electrones por dicho objeto. ¿Ya? Entonces, eso sería resistencia, pero la intensidad de corriente. Si yo les digo que, no sé, que en este caso la intensidad de corriente son de 3 amperes, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando yo les menciono que la intensidad de corriente es de 3 amperes? Sí, quizás algo no tan abstracto y algo más preciso en cuanto a un número. eh, no, los ohms son la resistencia. Ya, bacán. Claro, es la cantidad de carga que hay en cierto tiempo, súper. Entonces, si estamos hablando de cantidad de, o sea, de intensidad de corriente, si estamos hablando de amper, lo que estamos mencionando acá es cantidad de carga que están circulando a través del tiempo o en cierto tiempo. Me voy a detener aquí un poco. Entonces, cuando yo les menciono, o un ejercicio les menciona que, por ejemplo, tenemos 1 amper, esto nos está hablando de una cantidad de carga. Ya nos está hablando de una cantidad de electrones que están circulando. ¿Sí? Si mal no recuerdo, y no es muy relevante en todo caso, 1 amper es equivalente a 6,24 por 10 elevado a 24 electrones que están pasando en un segundo. ¿Ya? Si el número no es preciso, no es muy relevante. Lo importante es que el amper nos indica una cantidad de electrones que están pasando por un cable en cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Podemos hablar de cantidad de carga como cantidad de electrones. Podemos hacer esa relación. Entonces, si aquí el resultado eran 3 amperes, entonces nos está diciendo que hay 6,25, o sea, 6,25 por 10 elevado a 24, o 6,24 por 10 elevado a 24, no lo mismo, electrones por 3 partido en un segundo. Es decir, nos está hablando de una cantidad gigante de partículas, de electrones, que están circulando por el cable cada segundo. ¿Ya?
Recuerden eso porque para entender los siguientes ejercicios va a ser súper importante. ¿Ya? Segunda aplicación de la ley de Ohm nos dice, si por el siguiente circuito circula una corriente de 2 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia 1? Entonces, recordemos la ley de Ohm, voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, ¿cómo podemos saber el valor de la resistencia 1 que está ahí? Eh, 2,5. 2,5. ¿Sí? Si queremos saber la resistencia, despejamos la fórmula, nos queda voltaje partido en intensidad igual resistencia. Entonces simplemente reemplazamos. ¿Sí? Tenemos 5 volts aquí en la fuente, partido por los 2 amperes, nos da la resistencia, entonces 2,5 ohms sería igual a la resistencia. ¿Ya? Súper. Y luego el mismo ejercicio, solamente que ahora sacar la fuente, se despeja de la misma forma. Ya no tiene mucho más que eso. Y entonces vamos a hablar de circuitos resistivos, que son los únicos tipos de circuitos que van a entrar en la prueba. Ya, insisto, solamente resistencias, solamente ampolletas, solamente cables y fuentes de poder. Aquí tenemos, no sé, inductores que no van a entrar, condensadores que no van a entrar. Si no se preocupen por aprenderse todas esas cosas, si es que lo leen, omítanlo. No son importantes los inductores, no son importantes los condensadores, al menos en el módulo común. ¿Ya? En el módulo electivo toman importancia, pero en el módulo común no los pesquen, no los tomen en cuenta, no existen. Entonces vamos a llamar circuito resistivo solamente un circuito que tenga una fuente de poder, una pila, lo que sea, y resistencias eléctricas. Estas resistencias pueden ser resistencias tal cual o pueden ser ampolletas. De todas formas, funciona la ley de Ohm con ambos objetos. ¿Ya? Y dentro de los circuitos resistivos tenemos tres posibilidades, que pueden ser un circuito en serie, un circuito en paralelo o un circuito mixto. ¿Ya? Y nos vamos a detener un poco en cada uno y vamos a analizar cómo se resuelve cada uno. ¿Ya? Voy a apagar esta cuestión. Y ahora sí. El circuito en serie, como el que vemos en la imagen, es un circuito que tiene solamente un camino posible. ¿Ya? En contraste con el circuito en paralelo, por ejemplo, que tenemos aquí, que tiene varios caminos. ¿Sí? Aquí tenemos un camino que se bifurca en dos, un camino que está como bifurcado en tres. En cambio aquí, en un circuito en serie, tenemos solamente un camino posible. ¿Ya? Y al tener un camino posible, tenemos ciertas características. ¿Ya? Vamos a tener una característica de la intensidad, otra característica del voltaje, otra característica de la resistencia. Vamos a ir analizándolas una por una. ¿Ya? Entonces, tenemos que en un circuito, ¿sí? A través de esta fuente de poder, a través de esta pila, van a salir electrones, y van a salir electrones con cierta cantidad de energía. ¿Ya? La cantidad de electrones está determinada por la intensidad de corriente, y la cantidad de energía asociada a estos electrones está asociada al voltaje. Vamos a ir entonces viendo esto. Entonces, supongamos, pongámonos en esta situación, que de la fuente de poder van a salir 100 electrones, y de estos 100 electrones van a salir con 100 unidades de energía. Entonces, de la fuente de poder salen 100 electrones con 100 unidades de energía, circulan por este circuito
y se encuentran con la primera resistencia. Las resistencias siempre están consumiendo electricidad, ya están consumiendo energía constantemente, es lo que hace una resistencia. Consume energía eléctrica y la convierte en energía calórica. ¿Sí? Está utilizando esa energía para transformarla de un tipo a otro. Entonces, llegaron los 100 electrones con las 100 unidades de energía. Cuando se encuentran con la primera resistencia, por esta resistencia pasan los 100 electrones, ¿sí? Porque hay un solo camino, y la resistencia, supongamos, consumió 20 de energía. Entonces, a la resistencia 2, ¿cuántos electrones llegan y con cuánta energía? ¿Sí? Pensando en que la resistencia 1 consumió 20 de energía y pasaron 100 electrones. Sería 80 de energía y los mismos 100 electrones. Perfecto. ¿Sí? Piensen que es como electrones que le entregan su energía a la resistencia. Entonces, a la resistencia 2 también van a pasar los 100 electrones, pero llegaron 80 de esos electrones con energía, ya que 20 de esos 100 unidades de energía ya gastamos 20. Los electrones ya entregaron 20 de energía, entonces cargan solamente con 80. ¿Ya? Entonces, supongamos ahora, esta resistencia utilizó 30 de energía. ¿Sí? Entonces, ya se utilizó la mitad de la energía asociada. A la resistencia 3 van a llegar los mismos 100 electrones, pero ya utilizamos la energía. ¿Sí? Utilizamos 20 de energía aquí, utilizamos 30 de energía acá, y como esta es la última resistencia, necesariamente debemos gastar toda la energía aquí. Entonces, aquí le entregamos los últimos 50 unidades de energía y van a llegar de vuelta los mismos 100 electrones que salieron, pero van a llegar con 0 unidades de energía. Van a atravesar esta pila o fuente de poder y van a salir nuevamente los mismos 100 electrones, pero esta vez van a salir cargados con 100 unidades de energía. Esto es lo que está pasando en cualquier circuito en serie constantemente. Salen electrones con energía, las resistencias o los elementos conectados a esta pila gastan la energía, vuelven a entrar los electrones con toda la energía gastada, se recargan de energía y vuelven a consumirla y así constantemente. Entonces, los 100 electrones van a ser nuestra intensidad de corriente. ¿Sí? Recordemos, intensidad de corriente, cantidad de carga eléctrica que circula en el tiempo. ¿Sí? Lo podemos asociar a una cantidad de electrones. Y el voltaje va a ser nuestra energía. ¿Sí? Va a ser nuestra letra U en este caso. Entonces, en un circuito en serie, la intensidad de corriente va a ser igual en todos los elementos del circuito porque en todos los elementos del circuito está pasando la misma cantidad de electrones. Sin embargo, el voltaje va a ser o puede ser distinto en cada uno de estos elementos porque cada uno de estos elementos consume energía de una forma distinta. ¿Sí? Entonces, por dar el ejemplo, quizás la resistencia 1 era un parlante, la resistencia 2 era un microondas y la resistencia 3 era, no sé, un taladro. Entonces, como cada elemento consume energía de manera distinta, va a consumir los volts entregados por la fuente de poder de manera distinta, pero siempre consumiendo el 100% de la energía que se le entrega. No puede consumir más y no puede consumir menos que el 100% de los volts que se le entregan. ¿Sí? Claramente estamos hablando de un circuito perfecto donde no hay pérdidas energéticas, donde no hay pérdidas por calor. Todos los circuitos de la PDT van a ser perfectos de esta forma. Y la resistencia total del circuito la vamos a ver como una suma normal de resistencias.
¿Ya? Ya vamos a ver un ejercicio relacionado con esto. Entonces, leyéndolo de la izquierda, dice, en el circuito en serie, la corriente tiene un solo camino, por lo tanto, la corriente va a ser igual en todo el circuito, en cada una de las resistencias. El voltaje se distribuye proporcional a cada resistencia y la suma de los voltajes parciales es igual al voltaje total. La resistencia total del circuito se puede calcular por la suma de cada resistencia. Respecto del circuito en serie, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿qué pasaría si al final del circuito la energía fuera diferente de cero? Eh, Primero, toda la energía se va a consumir sí o sí. ¿Ya? Estamos hablando de un circuito perfecto en la que toda la energía se debe consumir sí o sí. No hay otra opción. ¿Ya? Si, por ejemplo, en vez de haber tres resistencias, hubiera solo una, ¿sí? Supongamos sacamos la resistencia 2 y la resistencia 3 y nos quedamos solo con la resistencia 1, entonces la resistencia 1 sí o sí va a utilizar los 100 de energía. ¿Y si no No hubiera hay, resistencias? ¿cómo? ¿Y si no hubiera resistencias? Y si no hay resistencias, que eso es algo que nunca hay que hacer, se Cortocircuito, quema, ¿no? se quema la batería. Vale. Sí, de hecho, conectar como un alambre en dos extremos de una pila mata la pila. Ya la quema y queda completamente inútil. Es algo que no hay que hacer jamás. Es por eso que, por ejemplo, en las películas muestran que conectar como un alambre en los extremos del enchufe hace cortocircuito porque mata el enchufe. ¿Ya? ¿Por qué? La resistencia de un cable es muy, muy, muy pequeña. Es casi cero. No es cero, pero es casi cero. Entonces, supongamos, tenemos la intensidad de corriente. En este caso, habían, no sé, supongamos hay 10 volts y la resistencia, ¿sí? Como la conectamos de esquina a esquina, inmediatamente la resistencia va a ser casi cero y va a ser, supongamos, 0,00001 ohm. Si hacemos esta división, vamos a tener que la intensidad de corriente va a ser de 1, 2, 3, 4, si no me equivoco, y si hago bien la división, 100.000 amperes. ¿Ya? Una intensidad de corriente de 100.000 amperes podría matar a un oso. ¿Ya? No sé si mataría un oso, pero es gigante. Ya la cantidad de electrones que está pasando por este circuito de manera simultánea es enorme. Y eso mata la pila. ¿Ya? Entonces, es una pésima idea conectar una pila o una fuente de poder de extremo a extremo sin ninguna resistencia porque eso va a ser cortocircuito. Ya va a quemarle el enchufe, va a quemar la pila, sea lo que sea que esté, sea la fuente de poder, la va a quemar y la va a dejar inutilizable. Pero con que conectemos una resistencia, esa resistencia va a utilizar el 100%. Si conectamos dos resistencias, el voltaje se lo van a repartir entre estas dos resistencias y así. No puede quedar voltaje sin utilizar. Y es algo de la naturaleza. No es como que podamos determinar o crear un experimento en el que no se utilice la energía, no. Es parte de la naturaleza utilizar todos los electrones que le lleguen o toda la energía a su disposición. ¿Tienen alguna otra duda respecto a circuitos en serie? Si les nace una duda, me avisan y lo conversamos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un circuito en serie. Recordemos entonces las características de un circuito en serie eran que la intensidad total, es decir, la cantidad de electrones que circulan por el circuito, va a ser igual en cada una de las partes de este circuito. ¿Ya? Va a ser igual a la intensidad en la resistencia 1, a la intensidad en la resistencia 2, a la intensidad en la resistencia 3,
a la intensidad en la batería o en el voltaje, y sí, siempre va a ser la misma intensidad de corriente y la misma cantidad de electrones. El voltaje total, siempre que hablemos de una cantidad total, ¿sí? Intensidad de corriente total o voltaje total, nos estamos refiriendo a la cantidad de intensidad o voltaje que pasa por un sector en específico, o cuando hablamos del total, la cantidad de voltaje o de intensidad de corriente que pasa por la fuente. ¿Ya? En este caso, el total siempre nos referimos a la fuente, a los electrones que pasan por aquí y a la energía que pasa por ahí. Entonces, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y así. Entonces, 6 volts se van a repartir entre estas tres resistencias en este caso. ¿Ya? Siempre va a ser así. Y la resistencia total de un circuito en serie, al igual que en el voltaje, va a ser la suma de cada uno por separado. Es decir, va a ser la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2 más la suma de la resistencia 3 y así. Entonces, si sumamos las resistencias, 10 más 5 más 15, nos da una resistencia total de 30 ohms. Este es el circuito equivalente. ¿Ya? Cuando hablamos de un circuito equivalente, que es lo que siempre hay que hacer para poder trabajar bien un ejercicio de circuitos, es reducir todas las resistencias del circuito como si fuesen una sola. ¿Sí? Y aquí ya podemos trabajarla bien. Entonces, considerando ese circuito equivalente, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por este circuito? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se llama? 0,2 creo. Casi. Es 0,05. Tenemos 6 En partidos. 30. Ah, ya, sí, ok, ya, mala mía. Sí. No, espérate. No, sí, Sí, 0,2. sí, 0,2, está bien. Ah, bueno. No, está bien. Ya, 0,2 amperes. 6 partido entre 2, le agrego un 0, 0,2. Súper. 0,2 amperes. Tan simple como eso. Entonces, extrapolando esta información al circuito de acá, vamos a tener que por el circuito, o sea, por la resistencia 1, van a pasar 0,2 amperes, por el circuito, la resistencia 2, van a pasar 0,2 amperes, y por la resistencia 3 van a pasar 0,2 amperes. ¿Ya? Y esto siempre va a ser así. Eso es en general, o así se trabaja un circuito en serie. Ahora, si nos vamos a un circuito en paralelo, como podemos ver en la imagen, en este caso, los circuitos en paralelo tienen distintos caminos. ¿Sí? No es solamente un camino disponible para que se muevan los electrones, sino que tenemos a disposición más de un camino. Entonces, vayamos al mismo ejemplo. Tenemos, o de los 6 volts, van a salir 100 electrones. Salen de aquí 100 electrones con 100 unidades de energía. Entonces, de aquí salen 100 electrones, salen con 100 unidades de energía, y se encuentran aquí con una separación en el camino, con una bifurcación. Como se encuentran con una bifurcación, los electrones se deben separar. Entonces, de estos 100 electrones, una parte de estos electrones se va a ir hacia arriba, y una parte de estos, o sea, a la derecha, y una parte de estos electrones se va a ir hacia abajo. Pongámonos en el caso 10
de estos electrones se van hacia abajo, entonces 90 siguen su camino hacia arriba. ¿Bien? Luego, en este punto 2, se vuelven a separar. Vemos nuevamente su posición. 30 de estos electrones se van hacia abajo y los otros 60 electrones se van hacia arriba. Entonces, en este circuito de acá arriba, circulan estos 60 electrones, se consumen aquí, y aquí llegan 60 electrones, los 30 electrones pasan por aquí, se consumen ahí, y llegan aquí 30 electrones. Si llegan aquí 30 desde esta rama, y llegan por aquí 60 electrones de esta rama, ¿cuántos electrones van a haber ahora por este cable? Si llegaron 30 de acá arriba y 60 de acá a la derecha. 90. 90. ¿Sí? Entonces aquí van a llegar 90 electrones. Y entonces aquí llegaron los 90 electrones, se encontraron con los 10 electrones que venían acá arriba, y al juntarse van a crear nuevamente los 100 electrones que habían salido en un comienzo. ¿Ya? Entonces la intensidad total, es decir, la cantidad de electrones que van a salir o van a pasar por la fuente, van a ser igual a la cantidad de electrones que pasan por la primera rama, más la cantidad de electrones que pasan por la segunda rama, más la cantidad de electrones que pasan por la tercera rama, y así sucesivamente con n ramas. ¿Ya? Eso con respecto a la intensidad de corriente, a la cantidad de electrones. Se van a ir separando en cada bifurcación o en cada nodo, que vamos a llamar de aquí en adelante. Al igual que en ondas tenemos un nodo, en circuitos también. Profe, Sí, dime. em, ¿la cantidad de electrones que se separan en los nodos es específica o azarosa? Es específica. Aquí yo di un número aleatorio porque no estaba poniendo atención, ya, pero es específica. Va a O depender sea, depende de los elementos que estén en esa parte del circuito. ok, Sí, ahí vamos a ver también cómo podemos determinar ese número. vale, ok. Aquí yo lo puse como para dar números porque sí, pero no es tan así. Es específico dependiendo de las resistencias o de los elementos que estén conectados. Y a diferencia de un circuito en serie, en un circuito en paralelo tenemos que el voltaje o la energía total va a ser igual al voltaje en la rama 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje en la rama n, siempre. Entonces, si de aquí salen 6 volts de energía, por aquí van a pasar 6 volts, por aquí van a pasar 6 volts y por aquí van a pasar 6 volts. Ya, siempre. Entonces, como la energía debe ser consumida en su totalidad, esta resistencia va a consumir los 6 volts, esta resistencia de 20 ohms va a consumir los 6 volts, y esta resistencia de 10 ohms van a consumir los 6 volts. ¿Ya? Y tenemos que la resistencia total o la resistencia equivalente de un circuito en paralelo se calcula de esta forma que está ahí abajo. Ya vamos a calcular eso también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la intensidad de corriente o la cantidad de electrones que pasa por cada uno de los elementos del circuito es específico y va a depender del voltaje y va a depender de la resistencia. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje partido en resistencia. Entonces, el voltaje se va a repetir en cada una de estas ramas. Entonces, calculemos la intensidad 1, ¿sí? O la intensidad que pasa por esta rama. La intensidad de 60 ohms, ¿sí? O de la resistencia de 60 ohms va a ser entonces los 6 volts partido por la resistencia de 60. ¿Y eso cuánto da?
6 partido en 60, ¿cuánto da? Un 0,1. décimo. Va una décima o 0,1. Entonces, por esta rama van a pasar 0,1 amper. ¿Ya? Nos vamos a la segunda rama y hacemos lo mismo. La intensidad que pasa por la resistencia de 20 ohms van a ser los 6 volts partido por la resistencia de 20. ¿Y eso cuánto da? Eh, em, tres, ¿tres décimas? ¿Dos décimas? 3 décimas o 0,3. Entonces, por la resistencia acá abajo van a pasar 0,3 amper. Nos vamos a la rama final. Lo mismo, la intensidad que pasa por esta resistencia, o sea, la intensidad que pasa por la resistencia, ahí sí, van a ser nuevamente los 6 volts dividido por los 10 ohms de resistencia. ¿Y cuánto da esa intensidad? 6 partido en 10. 0,6. 0,6. Entonces, por este de acá van a pasar 0,6 ohms. Entonces, por aquí pasan los 0,6. Por aquí pasan entonces, entran los 0,6. Por aquí entran los 0,3. Se suman y se convierten en 0,9 ohms. Por aquí pasa, o sea, amper, 0,9 amper. Por aquí entran los 0,1 amper. Por acá entran los 0,9. Y en total estamos haciendo 1 amper. 0,9 más 0,1. Hacemos 1 amper en total. ¿Sí? Entonces, intensidad 1, 0,1, más la intensidad 2, que es 0,3, más la intensidad 3, que en este caso es 0,6, nos va a dar la intensidad total, que es 1 amper. Ya, en este caso, podemos resolverlo de esta forma, es decir, 1 por 1, y calcular la intensidad total, o podemos hacerlo con la resistencia equivalente. Ya, recordemos entonces, la intensidad del circuito que calculamos fue 1 amper. Si resolvemos la resistencia equivalente, es decir, transformamos todo este circuito como si fuese uno solo, tenemos aquí los 6 volts y tenemos una sola resistencia. Si transformamos todo este circuito como si fuese uno solo. Y esta va a ser nuestra resistencia total o la resistencia equivalente. Le podemos dar los dos nombres. Y se calcula como 1 partido en R1, que va a ser 1 partido en 60, más 1 partido en R2, que sería en este caso 1 partido en 20, más 1 partido en R3, que en este caso es 1 partido en 10. ¿Cómo podemos hacer la suma de estas fracciones? ¿Qué tenemos que hacer? Igualar denominador y multiplicar por lo que se multiplicó el denominador. Perfecto. Igualamos denominador con el uso del mínimo como múltiplo. ¿Cuál sería el denominador? 60. 60. Perfecto. El denominador es 60. El primero lo multiplicamos por nada, así que sigue siendo 1. El segundo término, ¿por cuánto lo Por multiplicamos? 3. Por 3. ¿Y el tercero? Por 6. Entonces, 6. en total nos va a quedar 1 más 3 más 6. Nos queda 10 partido en 60. Va a ser igual a 1 partido en la resistencia total. Entonces nos va a quedar 1 partido en 6 igual a 1 partido en la resistencia total. Lo damos vuelta. ¿Sí? Calculamos el inverso. Y vamos a tener que la resistencia total va a ser igual a 6 ohms. Entonces esto vale 6 ohms. La resistencia total o la resistencia equivalente. Entonces, si lo calculamos de esta forma, vamos a tener que la intensidad va a ser igual a voltaje, 6 volts, partido en la resistencia, 6 ohms. Entonces, esto nos va a dar 1 amper. Entonces, si queremos calcular la intensidad total del circuito, podemos hacerlo de estas dos formas. Podemos calcular la intensidad individualmente de cada elemento del circuito, o podemos reducir todo el circuito como si fuese uno solo, y de ahí calcular la intensidad.
¿Se entiende bien cómo resolver este ejercicio? Si tienen alguna pregunta o duda con respecto de este ejercicio. Si no hay resistencia en uno de los caminos extra o nodos, no me acuerdo cómo era. Ujú. ¿Qué pasa? Todos los electrones van a pasar por ese camino libre. ¿Y eso quemaría la pila? Y eso quemaría la pila, efectivamente. Vale. Entonces, ya vimos cómo se resuelve. Sumamos los inversos de cada uno y obtenemos la resistencia equivalente del circuito equivalente. Diferencias entre circuitos en serie y paralelo. Primero, la corriente en un circuito en serie va a ser igual en todos los elementos, es decir, la cantidad de electrones que pasan en un circuito en serie es igual en cada uno de los elementos. En cambio, en un circuito en paralelo, la corriente o la cantidad de electrones va a depender de cada elemento conectado en este circuito. ¿Sí? Si son resistencias, ampolletas, lo que sea, dependiendo de esos elementos, va a ser la cantidad de electrones o la cantidad de corriente eléctrica que circula. En un circuito en serie, la diferencia de potencial o el voltaje se reparte proporcionalmente en todas las resistencias. Dependiendo de la resistencia, es el voltaje que se le asigna. En cambio, en un circuito en paralelo, la diferencia de potencial o el voltaje de la fuente va a ser la misma para cada uno de los caminos. ¿Sí? No lo veamos como que va a ser la misma para cada resistencia, sino que va a ser la misma para cada uno de los caminos. Porque si por alguna razón yo aquí decido poner otra resistencia, los 6 volts se van a repartir entre estas dos resistencias. ¿Ya? No es que la resistencia de arriba reciba una y la resistencia de abajo reciba lo mismo, sino que los 6 volts que entran por aquí se van a repartir entre estas dos resistencias. Y si pongo una resistencia acá, los 6 volts se van a repartir entre estas tres resistencias. Y así. Entonces, no veámoslo tanto como la diferencia potencial es la misma para cada resistencia, sino que va a ser la misma para cada camino. La resistencia equivalente se calcula de distintas formas, en una es más directa, en la otra es la suma de los recíprocos o la suma de los inversos, va a ser el inverso, ya tal cual se decía ahí. Y en un circuito en serie, y esto es importante, a medida que aumentamos resistencias en serie, la resistencia equivalente aumenta. ¿Ya? En cambio, en un circuito en paralelo, a medida que vamos añadiendo resistencias en paralelo, la resistencia equivalente disminuye. Sí, no sé si se dieron cuenta, pero cuando calculamos este ejercicio, teníamos una resistencia de 60, una resistencia de 20, una resistencia de 10, y de todas formas, la resistencia equivalente fue de 6 ohms. ¿Ya? Fue menor a cualquiera de todas estas. Entonces, no necesariamente vamos a entender una resistencia, o se va a cumplir, perdón, que una resistencia se oponga al paso de la electricidad. ¿Ya? Porque en un circuito en paralelo, mientras añadimos resistencias, más electricidad va a circular. Entonces, no siempre se cumple eso de que una resistencia se opone al paso de la corriente. En este caso, por ejemplo, no se cumple. Esas van a ser las diferencias entonces entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Además, tenemos circuitos mixtos que, como su nombre lo dice, van a mezclar el funcionamiento de un circuito en serie y el funcionamiento de un circuito en paralelo. Resolver estos ejercicios es muy, muy simple. ¿Ya? Y todo conlleva a reducir el circuito lo más posible. Por ejemplo, aquí tenemos que en este circuito la intensidad corriente va a salir por aquí,
va a circular por acá, por estos 500 ohms va a circular una cantidad de electrones, y aquí se va a encontrar con una bifurcación. ¿Sí? Unos electrones se van a ir para arriba y unos electrones se van a ir para abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir este circuito en paralelo, o estas resistencias en paralelo, a una sola resistencia, eh, con esta fórmula que estábamos viendo de resistencia equivalente. Y al hacerlo, el ejercicio se resuelve solo después. Sumamos estas resistencias en paralelo, como se suman las resistencias en paralelo, y nos va a quedar una resistencia o dos resistencias en serie. Sumamos estas resistencias en serie y nos va a quedar una sola fuente de poder, un solo camino y una sola resistencia. Y ahí ya podemos resolver el ejercicio. ¿Sí? Es la única forma que tenemos, o la más óptima, que existe para resolver ejercicios de circuitos mixtos. Ya vamos a ejercitar esto. Antes de eso, tenemos elementos que podemos conectar a un circuito que no afectan el circuito, pero que nos sirve para determinar el voltaje del circuito en un punto determinado y la intensidad de corriente del circuito también en un punto determinado. El amperímetro, como su nombre lo dice, es un elemento que podemos conectar al circuito para determinar la intensidad de corriente o los amperes que están circulando por el circuito. El amperímetro se conecta en serie y tiene una resistencia eléctrica muy pequeña, no cero, pero muy pequeña, para no alterar el circuito, para no alterar la resistencia total del circuito. Eh, ¿Qué pasaría si conectamos el amperímetro en paralelo? Como vimos en circuitos en paralelos, si conectamos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente aumenta. O sea, perdón, disminuye. Y como disminuiría en este caso la resistencia equivalente, va a generar un cortocircuito porque sería como tú mismo me preguntaste, sería como conectar un cable vacío. Los electrones pasarían por ahí en vez de la resistencia, y al hacer esto generaría un cortocircuito y mataría la pila, mataría la fuente de poder. Por otro lado, tenemos un voltímetro, que como su nombre lo dice, mide los volts o mide la diferencia de potencial, se conecta en paralelo y tiene una resistencia muy alta. Esto para que al conectarlo en paralelo no afecte la diferencia potencial del circuito en general. Y si conectamos un voltímetro en serie, como tiene una resistencia muy alta, no permitiría el paso de la corriente. ¿Sí? O la corriente que circule sería muy, muy, muy baja. Bla, bla, bla. Ya. Entonces, con ese circuito, tiene una fuente de poder de 12 volts y 4 resistencias. ¿Sí? Tienen unos minutos para resolver ese ejercicio. Eh, lo que necesito saber en este caso es la resistencia equivalente del circuito, la intensidad total del circuito. Tienen unos minutos para resolverlo. Si lo resuelven, me avisan y lo resolvemos en conjunto. ¿Sí? O lo evaluamos en conjunto.
¿Llegaron a algún resultado? Ya, no realmente, ¿por qué? ¿Qué pasó en el camino? Ya, pero explícame, Osvaldo, ¿en qué parte te confundiste? O sea, la parte de ya cuando vas a hacer un circuito paralelo, ¿Ya? y ahí me pierdo. Que había sumado las dos resistencias, que en serie da lo mismo, pero no sé cómo tratarlo con el Ya. paralelo. Cuando estemos resolviendo un circuito mixto, como es este caso, siempre hay que partir por el circuito en paralelo. ¿Ya? Se resuelven primero todas las partes que sean en circuito en paralelo para que queden solamente resistencias en serie. Y cuando quedan solamente resistencias en serie, ahí es easy peasy seguir trabajando. Entonces, resuelve primero la resistencia en paralelo, déjalas como una sola resistencia en serie y ahí sigues trabajando. Y ahí quedaría como 3/4 de resistencia. Si no me equivoco, sí, quedan 3/4 de resistencia. Más 8 serían. ah, bueno, 8,75. Ujú. Y tenemos el voltaje. Eh, pero es para cada resistencia. Mm, no sé, ahora. Ah, ya. Claro, ahí se complica más la vida cuando te piden como placa resistencia en este caso si es paralelo, pero no le hagáis caso a eso. Eh, ¿Saco la total nomás? sí, sí, saca la total nomás. Ya. Entonces, según fórmula, sería 12 partido 8,75, que no tengo calculadora a mano, así que flojera sacarlo. Déjalo como 12 partidos 9 para que te vaya a complicar. A ver, 12 partido 9 simplificado en 3 sería 4 tercios, 4 tercios, 1,25, Perfecto. Y 4 tercios, esa sería la intensidad total. Entonces, por la, 1,33, perdón, ahí sí. claro, 1,33. Entonces, por la resistencia 1 pasarían 1,33 amperes, por la resistencia 2 pasarían 1,33 amperes, y por esta resistencia equivalente también pasarían 1,33 amperes. Entonces, multiplicas 1,33 por la resistencia 1 y tendrías el voltaje 1, multiplicas 1,33 por la resistencia 2, tendrías el voltaje 2 y así. Insisto, hacerlo con la resistencia en paralelo es todo un cacho en el que no es necesario meterse. Ya porque no les van a preguntar algo tan agilado en la prueba. Hagámoslo entonces paso a paso para que podamos hacerlo en conjunto. Cuando queramos entonces resolver un circuito es un circuito mixto, lo que queremos hacer en realidad es transformar todo el circuito como si fuese un solo gran circuito en serie. Y para ello, como queremos dejar un circuito en serie, debemos eliminar las partes del circuito que sean paralelas. En este caso, esta parte de aquí, queremos eliminarla. Y dejarla como si fuese una sola resistencia en serie. Entonces, como es un circuito en paralelo, vamos a tener que 1 partido en la resistencia equivalente, o resistencia total, como quieran escribirlo, va a ser igual 1 partido en R3, que es 2, más 1 partido en R4, que es 4. Ahí el mínimo común múltiplo es 4. Aquí se multiplica por 2, entonces nos queda 2 más 1. Y tenemos que 1 partido en la resistencia equivalente va a ser igual a 3 partido en 4. Damos vuelta a ambos términos y nos queda que la resistencia equivalente va a ser 4 tercios. ¿Ya? Que sería, a fin de cuentas, 1,33. Entonces, si quieren hacerlo de esta forma, es completamente su decisión, podemos dibujar nuevamente el circuito
tenemos que la resistencia equivalente era 4/3 o 1,33. Dibujamos nuevamente la fuente de poder o el circuito en general y nos queda que la fuente de poder por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, o esa resistencia equivalente, va a ser el circuito en general. Y esto pueden hacerlo las veces que quieran. Ya si quieren y lo entienden mejor de esa forma, pueden ahora sumar las tres resistencias y hacer un tercer circuito equivalente, esta vez con una sola resistencia. ¿Ya? Es completamente su decisión. Si pueden verlo o evaluarlo bien así, genial. Si necesitan tener una sola resistencia, como era el caso de los ejercicios anteriores, pueden volver a dibujar el circuito con una sola resistencia y así empezar a desarrollarlo ahí. Como a ustedes les parezca más conveniente y les resulte más simple ver el ejercicio. Entonces teníamos este circuito con 12 volts, resistencia con 7 ohms, esta resistencia con 1 ohm y esta resistencia de acá con 1,33 ohms. ¿Ya? Entonces, calculamos la resistencia equivalente, 2, de circuito. Como están las tres resistencias en serie, simplemente sumamos 7 más 1 más 1,33. Nos va a quedar 9,33, que es aproximadamente 9. ¿Ya? En la PDT les van a dar ejercicios más precisos, ya sin decimales ridículos como ese, pero se puede hacer igual acá. Entonces, la resistencia equivalente, si fuese una sola resistencia todo esto, esa resistencia valdría 9. O sea, 9,33, aproximadamente 9. Entonces tenemos que la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje partido en resistencia. ¿Sí? Y como ya habían dicho, el voltaje vale 12, resistencia vale 9. Aproximadamente esto va a ser nuevamente 4/3 y nuevamente 1,33 aproximado. ¿Ya? Como es un circuito en serie, la intensidad de corriente va a ser 1,33 en cada uno de los elementos de este circuito, o sea, de este circuito equivalente. Y de ese circuito equivalente lo multiplicamos por los ohms y nos va a dar la cantidad de volts que hay o la cantidad de voltaje que se utiliza en cada una de las resistencias. Y si lo hacen de manera correcta, la cantidad de voltaje que se utiliza aquí, más la cantidad de voltaje que se utiliza aquí, más la cantidad de voltaje que se utiliza aquí, deberían dar los mismos 12 volts que salen desde la fuente. ¿Ya? Eso respecto a este circuito y este ejercicio en específico. ¿Tienen alguna duda o consulta acerca de cómo resolver este ejercicio? ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, vamos entonces a resolver los ejercicios de circuito que están en el modelo de EMRE de este año. ¿Ya? Si es que me lo permite este computador desgraciado. Y espero que me deje. En bola se ve como un rectángulo negro a un costado, es porque tengo la cámara ahí y el chat ahí, pero no debería afectar en nada.
Ya. El ejercicio 79 nos dice lo siguiente. El siguiente circuito está compuesto por una resistencia R0 conectada a una batería que establece una diferencia de potencial V0 y suministra una potencia eléctrica P0. ¿En cuál de los siguientes circuitos se desarrolla una potencia? Ah, no. No, eso es potencia, eso es de lo siguiente. Aquí, este sí. Potencia eléctrica es delictivo, así que si se encuentra con un ejercicio de potencia eléctrica, no es parte de. Ahora sí, en la siguiente figura se representa un circuito eléctrico en el que R1 es igual a 2 ohms, considerando que la diferencia de potencial a la que se encuentra el circuito es 12 volts y que la corriente eléctrica que circula por él tiene una intensidad de 4 amperes. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de R2? ¿Qué valor tiene? Ya, bacán. Ahora con un cálculo matemático. Felipe, ¿por qué 12 partido en 2? Ya, recordemos que para circuitos la fórmula matemática por excelencia siempre, siempre va a ser la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Siempre deben tener presente esa fórmula. ¿Ya? Entonces, antes de resolver la fórmula, los datos. Nos dicen que hay 12 volts y nos dicen que la intensidad de corriente son 4 amperes. Y además sabemos que la resistencia 1 son 2 ohms. Nos falta R2. Con esa información, ¿cómo podemos determinar R2? ¿Sí? ¿Alguien calculó cuánto puede ser R2? Yo lo hice. ¿Cuánto te dio? 1. Sí, es 1.
¿Cómo lo hiciste? Eh, Ocupé la fórmula, pero sumé las dos resistencias, o sea, R1 más R2. Perfecto. Eh, Así de simple. Entonces, el voltaje van a ser los 12 volts, la intensidad son los 4 amperes, y la resistencia total del circuito va a ser R1, que es 2, más R2, que es desconocido. ¿Sí? Entonces, aquí como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, nos queda 12 partido en 4, es igual a 2 más X, entonces 12 partido en 4 menos 2 va a ser igual a X, 12 partido en 4 es 3, 3 menos 2 es 1, y nos queda un ohm, la alternativa A. ¿Sí? Súper simple el ejercicio, aplicando la ley de Ohm, sale al tiro. Entonces 12 partido en 4 nos queda 3, menos 2 es igual a X. Súper simple. ¿Se entiende bien el ejercicio? ¿O hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio? Parece que no. Bien, último ejercicio que vamos a ver hoy. 77 dice, ¿a qué equivale un coulomb si por un alambre circula una corriente eléctrica de 1 amper de intensidad durante un segundo? Em, no, la Eh, E, la E. sí, No, ¿no? no es la E. Ah, no, no un metro. O sea, como la E, pero si está en segundo, ya. Bueno. ¿Sí? Recordemos que un coulomb es carga eléctrica. ¿Ya? Y un amper es coulomb por segundo. ¿Sí? Entonces, en circuitos eléctricos, yo puedo hacer, o sea, yo lo enseño de esta forma porque como no son los protones los que están circulando, porque no pueden moverse los protones en un circuito, yo hablo de electrones que se mueven. ¿Ya? Pero en realidad, cuando hablo de un coulomb, no estoy hablando, o de un amper, no hablo exclusivamente de electrones, estoy hablando de una carga neta. ¿Ya? Es la carga que va a circular en un circuito. ¿Ya? Pero como en un circuito eléctrico solamente se pueden mover electrones, yo lo enseño como una cantidad de electrones para que se entienda bien. Pero efectivamente, eh, la definición más física de un amper es cantidad de carga eléctrica que pasa por segundo. Ahora sí, considerando eso, ¿cuál sería la alternativa correcta a este ejercicio? La D. La D. ¿Sí? Vamos descartando y explico por qué. La A, el número de electrones y protones que pasan por una sección transversal del alambre, no puede ser. Porque si pasa la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, pongamos un número ridículo, supongamos pasan 3 electrones y 3 protones, la carga neta sería 0. Porque como hemos visto en clases anteriores, la carga neta va a ser la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas. Si pasa la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, pasan 0 coulomb,
porque la carga neta que está pasando es 0. Entonces la A no puede ser. B, a la carga eléctrica de los protones que pasan por una longitud de 1 metro del alambre, tampoco. En ningún momento hemos hablado de longitud. Y si no hemos hablado, y si aquí se menciona un término del que no hemos hablado, es porque no influye. ¿Sí? A la PDT y al DEMRE le encanta hacer eso, le encanta meter términos que en realidad no tienen nada que ver con el ejercicio. Si no hemos definido Coulomb o intensidad eléctrica como una longitud o una cantidad de carga que pasa por cierta longitud, entonces no tiene nada que ver y obvien lo de sus vidas. C, a la cantidad de protones que pasa por una sección transversal de alambre, tampoco. ¿Sí? Primero, porque los protones no se pueden mover. No, básicamente eso. Los protones no se pueden mover. Entonces no puede haber una corriente eléctrica de protones. Y la E no puede ser por lo mismo que la B no puede ser. ¿Ya? No estamos hablando de longitud de alambre. ¿Sí? Eso es completamente equivocado. No es parte de esta definición. Entonces, la única respuesta posible puede ser la alternativa D. ¿Ya? Ahora sí, eso sería toda la clase de hoy. El lunes van a volver a tener clases con el SEBA. Los de mi curso vuelven conmigo a tener clases ese día. Y ese día se va a hacer una ejercitación en general, o al menos eso tenemos planeado. Y sería la última clase de común para luego la semana subsiguiente empezar el electivo. ¿Ya? Coordinación en general va a establecer las fechas de cuando puedan suscribirse a sus respectivos selectivos. Probablemente den la información durante la semana.